Ser podcast. Comienza en la cadena SER ¿Y tú qué miras? Con Mariola Cubels. Take the National Express when your life's in a mess. It'll make you smile. All human life is here from the feeble old dear. Acabar bien una historia es tan importante como empezarla. Eres un creador, te esfuerzas mucho en componer un relato, en conseguir un arranque deslumbrante, en mantener la atención durante 347 capítulos, durante horas y horas, temporadas y temporadas, y de pronto, ¡zas!, propones un final pobrísimo que nadie merece. O quizá lo contrario, nos das a los espectadores un cierre sublime para que quedemos convencidos de que todo el tiempo que le hemos dedicado a tu historia ha merecido la pena. Hoy, en ¿Y tú qué miras?, en este fin de agosto, vamos a acabar bien el verano. Grandes finales, finales fallidos. Para empezar, diré que es el final. No es un final feliz, tan solo es un final, pero parece ser que ya no hay vuelta atrás. Solo te di diamantes de carbón, rompí tu mundo en dos, rompí tu Y si hay una persona que ha visto todos los finales de cine, sobre todo de cine, en festivales internacionales, en pantalla grande, en pantalla pequeña, desde hace 30 años o más de 30 años, es la invitada de hoy, que me va a acompañar junto a Mario Panadero. Mario, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para recorrer esos momentos vitales de una ficción. La periodista y crítica cinematográfica responsable de La Script y amiga mía, María Guerra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María? Bueno, pues bien, llegando al final del verano. Que ya es mucho. Llegar es importante. ¿Tú crees que un mal final puede destrozar una buena ficción? Hombre, es que el final te deja tal impacto, tiene la responsabilidad de dejarte luego en la memoria cómo ha sido la película. O sea, puede haber un segundo acto fallido, pero un final horroroso, pues es lo que decía Ángeles González Sinde, ¿no? Que el final marca el eje moral de la historia. Y la verdad, no es lo mismo que Hitler se suicidara en el búnker a que a Hitler lo hubieran juzgado en Nuremberg. O sea, quiero decir que yo hubiera preferido... No, sí, claro, se suicidó. Pero tú prefieres que yo hubiera preferido un juicio. Juzgaran. Vale. ¿Tú eres benevolente con un mal final si la ficción que has visto te ha arrebatado? Sí. Sí, o sea, yo no creo en la pureza ni en la perfección, y creo que bastante difícil es montar y crear una historia como para ponerle toda la responsabilidad en el final. Y lo del eje moral me parece muy importante, porque eso también nos ha determinado como espectadoras, nos ha determinado la vida, como la ficción nos ha determinado, nos ha hecho como debía. El final marca el camino, ¿no? El final marca el camino, es verdad. Vamos a empezar con un final que tú consideras fallido, que quiero que comentemos, porque es verdad que es un final fallido, pero en su momento nos lo comimos, que es el final de Thelma y Luis. ¿Estás segura? Sí. Sí. Y este es el momento en el que las dos protagonistas, cogidas de la mano en ese coche descapotable,
¿Tú te acuerdas de qué coche era, Mario? Te lo pregunto a ti, como eres hombre, digo Ford igual. Thunderbird azul nácar. Sabía que lo sabías. Soy una caja de sorpresas, Mariola, cada día. Entonces, María, se tiran por el barranco. Bueno, es una película que de Ridley Scott que es muy interesante, ¿no? Porque es como dos mujeres que huyen de la violencia de género, utilizan luego en lo que son los códigos del cine masculino, ¿no? Que son los motores, la carretera, y entonces se enfrentan al sistema utilizando al arquetipo, utilizando las propias armas del arquetipo. Pero claro, este final en el que ellas llorosamente dan ese paso, pues yo también en su momento me pareció maravilloso, pero ahora te das cuenta de que ¿por qué las pones llorando? No, claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué acaban con sus vidas? Claro, bueno, que es una manera que en el caso de los finales masculinos sería un final heroico, no llorarían. Robert Redford y Paul Newman no llorarían y se mirarían así, ¿no? Entonces, es verdad que entonces Thelma y Louise ha envejecido de aquella manera porque, hombre, Ridley Scott es un señor importante y ahora dices, hombre, ¿por qué las has tirado por el barranco? Claro. Porque Harvey Keitel ha sido el que las ha intentado salvar. Bueno, ahora sería de otra manera. A mí no me ha gustado también. Es que estuve en Cannes este año y Cannes, el cartel de Cannes era Thelma y Louise, que lo que se decía allí es que había sido un blanqueamiento porque un festival que sigue siendo muy machista ponía a Thelma y Louise. Susan Sarandon no apareció por ahí cuando Susan Sarandon es una de las actrices más políticamente combativas, ha sido cancelada en Hollywood. Entonces es muy interesante ver cómo queremos recordar unas cosas y no otras. Entonces fue Gina Davis mega operada. Sí. Entonces, claro, es muy bonito ver cómo las películas van dejando en su rastro nubes muy negras, ¿no? Y cómo hay tantas contradicciones, como esta película se consideró hiperfeminista y luego le hemos visto las costuras. Una gran película, pero que yo creo que ha envejecido mal en ese sentido. Pues sí, porque ese coche podrían haber cogido, Panadero, el coche, darse la vuelta y enfilarlas en una carretera. Es que era muy sencillo acabar bien, ¿no? Sí, claro, o que un viaje hubiera tenido salida real, claro, ¿no? Exacto, tuviera tenido salida real y no hacer eran antihéroes, ¿no? Decían, eran los antihéroes masculinos. Pues no. Si hay una serie. Todos los que me oyen saben que yo, si me preguntan por una serie, siempre digo Mad Men, en todos los aspectos, por todos los motivos. También fue porque fue una de las primeras series que a mí me deslumbró. Y si hay un final, que es el final, un final redondo, un final rotundo, es el de esta serie que vimos en su día en Canal Plus. Vamos a ir al final. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. Grow apple trees and honey bees and snow white turtle doves. I'd like to teach the world to sing with me. Bueno, para quien no recuerde este final, Don Draper había acabado supuestamente su vida como gran publicista, un señoro de verdad, en aquellos años. Se había retirado a un lugar de meditación, quería dejarlo todo y hay un momento mágico que es que están todos sus compañeros allí haciendo yoga con la típica postura zen y él cierra los ojos y tiene un pensamiento. Y ese pensamiento, con una media sonrisa, es la canción mítica de Coca-Cola, que es el anuncio publicitario por antonomasia. Entonces lo que tú recibes es Don Draper no se va, Don Draper se queda porque no puede evitar la ambición, la creatividad, etcétera, etcétera. Es un final apabullante. O sea, además son esos finales que yo recuerdo haberme levantado del sofá y decir, no me puede haber dado esta maravilla final. Claro, has tenido que ver toda la serie, eso es verdad.
Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina estaban en Nueva York uno y Madrid la otra, cuando sucedió el final de Mad Men. ¿Qué pasa? Que eran momentos en los que no se veía a la vez la televisión, es decir, la diferencia horaria contaba. Entonces se estrenó allí y Antonio Muñoz Molina la vio antes. Elvira no podía soportar no saber el final y le llamó. Y Antonio le dijo, me da igual, tú cuéntame el final, porque Elvira tenía que esperarse. Antonio le contó el final y pasó esto. Termino de ver el capítulo conmocionado y suena el teléfono. Suena el teléfono a las 5 de la mañana en España. Y era Elvira para preguntarme cómo terminaba. ¿En serio, Elvira? Te lo juro, es que no podía. Entonces, a mí me da igual que me cuenten el final de la película. ¿Y te lo dijo? Sí, no le dije, me da igual, cuéntamelo. Ah, sí, te lo dijo, pero es que ese final no se puede explicar. Sí, no, lo gracioso es que él no lo entendió. Se lo expliqué Antonio. yo. O sea, Antonio Muñoz Molina, no me digas esto. Todos tenemos limitaciones. Se lo explicaste tú cuando la viste. No, cuando él me lo contó por teléfono. Bueno, ¿qué dices? Claro, o sea, él me contó por teléfono y entonces él está haciendo como una meditación y suena de fondo tal canción. Y tú dijiste, coño, y entonces dije, esto significa que vuelve tal, que él se está inventando un anuncio y vuelve a la mítico. Y él dijo, sí. Me encanta este momento de decir. ¿Qué talento? Mejor todavía, ¿no? Bueno, esto nos lo contaron en este año en La Ventana, me pareció maravilloso. Sí, o sea, me pareció maravilloso porque es verdad, no todo el mundo entiende los finales. Pero claro. Bueno, es que claro, a mí me dio la sensación, claro, de que es que la publicidad es una manera de vivir. Sí. O sea, es una manera de vivir. Claro, pero estaba ideando el anuncio. Claro, el anuncio. Que es la gran mentira. Por la gran mentira de la publicidad, la gran mentira de la felicidad. O sea, es Satán pensando el cielo. Entonces, bueno, claro, es tremendo, pero Sin yo duda. también creo que fue un final de ¿qué? Yo hubiera deseado, me preguntaron una vez qué otro final, pues yo hubiera deseado a lo mejor que Peggy hubiera alcanzado el éxito profesional y personal y que la pobre Sally, que era la hija de Don y de Betty Draper, no hubiera heredado lo peor de sus progenitores. Eso también hubiera sido un buen final, porque la niña esta estaba Ya, pero condenada. vamos a ver, que Weiner, a pesar de ser un feminista, porque decía unas cosas preciosas, de que él había leído la obra de Betty Friedman, La mística de la felicidad, que es lo de de la feminidad. la feminidad, que es lo del malestar sin nombre de las mujeres de esa época. Él diseñó el malestar de los hombres. Sí. Pero claro, él tenía todo el foco en él y la poca y no quiso tener el cielo para ellas. Sí, eso es verdad. Entonces ahí, claro, son las trampas, ¿no? Las trampas del creador, que es como siempre mal para nosotras. Claro que se les va. Se les va. Bueno, aquí hemos reunido esta tarde, Mario, a seriéfilos variopintos para que nos cuenten su final fallido o su gran final. Y yo quiero que escuchemos a Manuel Valdivia, que fue el creador nada más y nada menos de esa serie fundacional que fue Médico de Familia, entre otras muchísimas, que yo siempre digo que gracias a esas series, a veces denostadas, estamos donde estamos, se cultivó el talento de muchos creadores para que luego pudieran hacer las series que ahora, celebramos tanto. Acabó como tenía que acabar en aquel momento, aquella serie, que es con el amor triunfando, María, que ya sabemos que esto no siempre es así. Bueno, no, es que la vida tiene resultado muerte. Entonces yo creo que como tiene eso hay que pensar... No, yo es que soy muy de Burgos, pero quiero decir que verdad, se agradece se nos había olvidado. Se agradece que un poco bajar a tierra siempre es agradable. Bueno, vamos a escuchar a Manuel Valdivia, que nos ha dejado su relato. Me gustaría homenajear otra serie que me marcó, Urgencias, con John Wells como showrunner. Mientras hacíamos compañeros y luego policías en el corazón de la calle, veíamos cada capítulo semanal y entre nosotros, guionistas y directores, fans absolutos, comentábamos los recursos narrativos que descubríamos. Tiempo después me compré todos los DVD y pude ver de tirón las 15 temporadas, 331 episodios. Y ver Urgencias así, todo seguido, fue un gran aprendizaje.
cómo evolucionó la serie con las tramas de larga duración, con los Bueno, personajes. Valdivia ha elegido esta serie, nuestro compañero de la sección de televisión en El País, Héctor Llanos, ha elegido otro final. Pues yo voy a elegir el final de una serie, A 2 metros bajo tierra. Para mí podía haber acabado perfectamente con Claire Fisher, que es la protagonista, la hija pequeña de la familia, abandonando la ciudad para comenzar una nueva vida. Y así pues hubiese sido un final completamente satisfactorio, pero el que se le siguió me parece realmente magistral. Porque vemos que mientras se aleja en su coche, pues la serie, haciendo honor a su propia esencia, nos va mostrando poco a poco los momentos en los que morirán en el futuro cada uno de sus seres queridos e incluso ella misma. Y además encima suena esa canción de Sia tan desgarradora como banda sonora y te lo hace un momento bastante inolvidable. Bueno, a mí esos últimos 5 minutos de la serie pues me recuerdan algo que siempre he pensado, que A 2 metros bajo tierra fue a la vez la mejor comedia sobre la muerte y el mejor drama sobre la vida. Le pedí también a la directora, le hemos pedido a la directora Arantxa Echevarría, María, que nos contara su final. Yo te diría el final de Carmen y Lola. O sea, supuestamente 2 chicas gitanas que huyen, que no tienen nada, pero se van al mar y las 2 miran el mar ese que tanto les da miedo, pero se atreven a tirarse al agua. Y ahí se acaba la peli. Entonces, es un final de esperanza porque habitualmente todas las películas que yo he visto de amor de chicas acaban con suicidios, abandonos, que una se casaba con un chico, cosas terribles que era como, por Dios, vaya referente le estamos dando a las chavalas, ¿no? Y entonces quería que fuera un final, si te digo la verdad, feliz. Y mucha gente me dijo, cambia ese final, que los festivales no lo van a ver como un final redondo de una película, sino un final casi anecdótico. Y me lo dijeron varias personas, cuando vieron el primer copión. Y yo dije, mira, pues no sé qué dirán los festivales, pero yo quiero que las chavalas cuando vean la peli digan, ostras, que siendo diferente se puede ser feliz y se puede tener un futuro. Entonces, es un final que siempre he pensado, ¿qué habría pasado si pongo un final más o menos de la realidad de estas 2 chicas, ¿no? O sea, 2 chavalas de 16 años sin estudios, que huyen de la familia sin ningún tipo de gente alrededor que les apoye y encima siendo gitanas, que en una sociedad paya pues están abocadas al fracaso y a volver a casa con las orejas gachas. Pero me dije, no, las dejamos correr hacia el mar, que es la libertad. Qué bonito. No, es que Arantxa fue muy importante. Esta película, Carmen y Lola, en el 2017 estuvo en el Festival de Cannes. Y la verdad es que parece, bueno, ha pasado casi 10 años y era el año del Me Too. Y era un año en el que salieron muchas narraciones. Empezaron a salir que normalizaban, como dice Arantxa, relaciones lesbianas, que es verdad que hasta ahora el cine, hasta ese momento, había sido una máquina de producir lesbianas tristes, feas y con destinos horrorosos. Y entonces esta película, que fue muy controvertida en su momento porque la comunidad gitana dijo que tenía una mirada de turista, pues es sí, fue hubo una polémica tremenda. ¿Y tú también crees que tenía una mirada de turista? turista? Yo creo que Arantxa, pues hombre, vio lo que se ve desde fuera. Evidentemente, vio lo que se puede ver desde fuera, pero yo creo que esta película fue mucho más importante, con perdón de la comunidad gitana, porque lo que hacía era poner en las familias qué pasaría si tu hija es lesbiana. Entonces, claro, yo creo que esta película tuvo mucho eco en la sociedad paya. Sí. Porque precisamente decían, bueno, es que eso está pasando en el mundo gitano, que en efecto se mira, ¿no?, con mucha displicencia. Y yo creo que fue una película importante para la representación lésbica fuera de la comunidad gitana y que, bueno, pues... que marcó, todos lo recordamos. Tal. Entonces, a mí me parece que sí fue una película importante con un final que me recuerda también a Los 400 golpes de Truffaut, que es el adolescente que llega al mar, ¿no? Y el mar como futuro, como diciendo, bueno, pues aquí hemos llegado y ahora lo que te queda es el horizonte. Fíjate, ahora que dices lo del mar, a mí me parece que a lo largo de la historia de la ficción no hay un poco de abuso del mar. Hombre, claro.
Y eso los realizadores no se lo piensan ya. Hombre, yo creo que el cine ha tenido el peso de ser un medio de propaganda política tremenda, ¿no? Entonces, desde el cine, igual que es que más que en la literatura, claro, porque es que luego se convirtió en un medio de masas, entonces, claro, se intentó moldear, ¿no? Es una manera, igual que ahora hemos visto este año cómo España se ha vuelto católica porque venía un rockstar que era el Papa, pues también el poder quería que los ciudadanos estuvieran bien enfilados en la vida. Entonces, bueno, Hollywood, que no deja de ser, o las industrias, dijo, venga, el mar y obedecer. Pero bueno, yo creo que Carmen y Lola es una película disidente y que está bien que tuviera sus contestaciones desde la comunidad gitana. Pilar Castro, nuestra actriz estupenda, ha elegido 2 películas. Una para bien, como finales. Una para bien, que es esta. Bueno, pues a mí un final que me gusta mucho es el final de Tal como éramos, la película de Barbara Streisand y Paul Newman, porque me gusta que es una relación que no termina como una cosa romántica de que el amor todo lo puede y todo vale, ¿no? Porque yo pienso que ellos tienen una historia de amor, pero no pueden vivir juntos, ¿no? Porque ella está muy comprometida con sus ideales y él pues quiere una vida, yo creo que un poco más ligera, ¿no? Entonces ese final, ¿no? Era Robert Redford, pero claro, es que tenemos, fíjate que a Pilar le pasa que curioso, es que tenemos en la memoria, en la retina, a los 2 juntos. Y ese final, el que se encuentra en la calle, ella que viene de un tenderete contra la guerra y el otro está con su mujer, pues es un final que Sidney Pollack cuaja con las miradas y hay una frase en la que ella dice, eres una buena, saber perder y bueno, pues te desgarra, pero es un final digno. Es un final digno y muy poco masculino. Sí, porque es verdad que él él se entrega a las emociones. Sí. Sí, se entrega. A mí me gustó mucho, yo creo que esa película me gustó mucho por eso. ¿Tú la has visto, Mario Panadero? No la he visto. Claro, porque tú no habías... Me tienes aquí todo el día sacando cortes. Pues... Exactamente, Mariola, no pues empieces a decirle que como eres joven, no. Muy bien, muy bien. Claro. Bueno, otra que ha elegido Pilar también, que esta te va a gustar, María, te va a gustar mucho. Nos gusta mucho a nosotras, sí. Para mal, es decir, es un final que ella considera que no. Bueno, ella considera que no todo. Vamos a oírla. Y en el lado contrario de un final que no me gustó nada fue Pretty Woman, porque Pretty Woman yo recuerdo que, no sé, la vi cuando era bastante joven y me salí cuando Richard Gere llega con ese ramo de flores a salvarla y tal y cual. Yo ya intuía que ahí no estaba, que eso no era, no sé, me pareció muy cursi y tal, pero no lo podía analizar en ese momento, ¿no? Y nos pretenden vender un cuento de la emancipación de una mujer, pero no es la emancipación de una mujer Pretty Woman, sino la sofisticación de un rescate masculino, ¿no? Porque ella parece elegir su destino, pero el relato solo se completa cuando él decide subir la escalera y convertirla a ella en la mujer elegida, ¿no? Bueno, Pretty Woman, María Guerra, todo tuyo. Vamos a ver, Mariola Cubels y yo somos socias en muchos crímenes. Hay uno que se llama Señoras y Señoras, lo digo yo porque no pasa nada, porque sea yo la que, como soy la invitada, pongo la cuña. Es un show, es un show feminista que hacemos 2 señoras de 60 años y tenemos una sección que se llama El Timo Audiovisual sobre los golazos que nos han metido el cine, sobre todo en las mujeres de nuestra generación, y nosotras teníamos 25 años en 1990 cuando nos dijeron que El Príncipe Azul era un putero y que ser prostituta mola mucho y no pasa nada, es como levantarte para ir al supermercado, cuando no es ir al supermercado, es ir a hacer felaciones y dejarse penetrar por gente inmunda. Entonces eso es una de las cosas que a nosotras nos saca de quicio de Pretty Woman, porque además nos lo hemos comido de jóvenes. Y sigue, porque ese relato se sigue emitiendo en la tele generalista año tras año. Es decir, hay muchas esas seguro que las has visto, sí, Mario sabes Panadero. Que la primera vez que yo hice antena en la cadena SER fue una
conversación intergeneracional de los becarios de La Ventana con Carlos Bollero sobre Pretty Woman, Notting Hill y Ghost. No quiero saber. No, quizá os sorprenda, dijo... pero Bollero no tenía esta mirada de género que estamos ¡qué aquí raro! desplegando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, sigamos. Orson Welles contaba que disponer o no de un final feliz depende, Mario, de dónde decidas detener la historia. Eso es brillante y además todos hemos sufrido y todas películas que tienen varios finales. Sí. Y dices, aclárate, cariño. Aclárate. A mí me gusta un poco los que abren varias posibilidades, siempre y cuando no me digan apáñate tú y resuelve tú el final. Es decir, varias posibilidades pero con comedimiento, ¿sí? Nos hablaba Manu Valdivia de su final, que era ese celebradísimo y controvertido final de Los Soprano que tantísima gente elige cuando le preguntas. Bueno, ya todos han visto ya el final de Los Soprano, y se puede contar, pero en fin, ya está, o sea, ya sabemos cómo acaba. Luego están los finales alternativos, eso de qué habría pasado si, o lo que habría podido ser y no fue. Esos también me gustan mucho. Y aquí viene el que más detestamos del mundo, María Guerra y yo, que es el final de la película tan celebrada, Los puentes de Madison, donde Clint Eastwood obliga a Meryl, Francesca en la ficción, a comerse el deseo para siempre. Este es el momento en el que ella está en la furgoneta, María. Con su marido. Su marido que ha ido a comprar pero va a volver. Ella está llorando porque Clint la espera en la furgoneta de enfrente bajo la lluvia. Porque han tenido ese idilio mientras su marido se había ido a una feria de ganado y entonces ella decide quedarse con el aburrido de su marido. Sí. Y el otro está bajo la lluvia. ¿Me puedes explicar por qué Clint Eastwood, que podría perfectamente, me da igual que diga, no, es que era 1900... No, y que era una novela y tal, no, bueno... cambia la novela. Totalmente. Y esto, otra cosa que es una película de 1995 que así ha pasado a la historia como el no va más del romanticismo. Además empieza con unos hijos encontrando unas cartas de su madre en la que renunciaba directamente al amor hacia Clint Eastwood por mantener la familia, ¿no? Entonces evidentemente es como una película antidivorcio total y que mete a, como dice Mariola siempre, que esta señora estaba en una granja de Wisconsin más aburrida que ni sé, normal de la vida, que pues no, que pase Clint Eastwood y se enamore. Yo estoy muy enfadada con esa película. Yo no entiendo por qué no creó para ella y para todas las espectadoras la posibilidad de un universo más feliz. Lo tenía a su disposición, pero es verdad, María, que Clint Eastwood igual no era. No, evidentemente, pero es tremendo. A mí lo que me parece muy impactante, de la misma manera que lo de la prostitución, que hemos asimilado que la prostitución es normal, es un trabajo elegido para las mujeres pobres, sin más drama, y como ellas lo aceptan, también me parece tremendo que en esta película se proponga, ¿no? Que el romanticismo y el amor es no querer a la persona con la que vives, pero mantener el Vaticano hasta el final, ¿no? Entonces me parece que es una película vaticana, que está muy bien porque vivimos un año del Vaticano, pero a nosotras también como mujeres adultas nos machacó la cabeza y posiblemente ahora que vivimos este reverdecer de lo conservador y tal, pues también sea un mal referente. Entonces, totalmente. Bueno, que Clint Eastwood, fíjate, decía Meryl Streep que Clint Eastwood es un director tan claro en su concepción visual de las películas que daba por buena la toma que era de ensayo. Y decía, porque es que la escuché en un festival de Cannes que le daban un premio, entonces hacía una conversación, era maravillosa, y decía, a él solamente le importaba acabar a las 5 para irse a jugar al golf.
Claro, ella decía cosas maravillosas del tipo que le estaban explicando continuamente, señores me explican cosas, pues todo el rato en su carrera, ¿no? Como desde Kramer contra Kramer, le estaban explicando cosas que sentían las propias mujeres. Y esto es una película en la que un señor explica lo que le pasa a una... lo que tiene que sentir y lo que tiene que hacer. Entonces es la quinta esencia del mansplaining es esta película. Y además, sobre todo, hombres y mujeres del mundo, personas sensatas, daos un calambrazo. Esto no es amor. Entonces, que él es un constructor de historias es total. Eso es innegable, porque aquí siempre pasa, no te metas con Clint Eastwood. No. Clint Eastwood cuenta muy bien, pero ojo lo que cuenta. ¿Y cómo lo cuenta? Claro, él lo que cuenta es atroz para la mitad de la población. Además, hay un momento de la película que él define lo que les está pasando a ellos con esta frase. Solo lo diré una vez, no lo había dicho antes, pero esta clase de certeza solo se presenta una vez en la vida. Y pese a eso, ella no sale del coche y se queda con el señor. Gracias por nada, Clint. Totalmente, ¿no? Y sobre todo por cómo ha quedado en la memoria, ¿no? Yo creo que es muy interesante cómo esta película, que también va de la memoria de sus hijos, de cómo releen la historia de su madre, y cómo nos quedan las películas en la memoria, cómo nos cómo forman también a los cineastas. Mario Panadero, ¿esta la has visto? Sí, discutimos esta peli hace poco, ¿no te acuerdas? Ay, es verdad. No vamos a reproducir la discusión. Vale. Bueno, si quieres. Bien. No, yo digo que yo, joder, que sí, que a tope con lo que estás diciendo, que es súper guay, pero... A tope con lo que estáis diciendo. Es que empatizo en parte con el marido, ¿no? Que sí, que sería un tío aburridísimo y todo lo que tú quieras, pero es verdad que sale por la puerta y se le mete Clint Eastwood en casa, ¿eh? Sí. Es antidivorcio, pero no antiinfidelidad. No, nosotras decimos siempre en nuestro show, ¿estamos invitando a la infidelidad? Sí. Lo siento, pero es que... no, pues ya está, es que ya estás fuera. Bueno, en realidad está invitado a la felicidad. A la infidelidad del tipo, sé infiel y no lo digas. Sí, no, o sea, está invitando a la represión. Toma decisiones. Total. Claro. Entonces, claro, ¿no crees que es pero que está muy bien contada? Que está muy bien contada, que Clint Eastwood tenía 65 años y ella 45. No, claro, él siempre se ha construido como un galán a lo largo del tiempo hasta que ya no podía más. Exactamente. ¿Sabes? Bueno, pues eso es un poco... Es curioso. Mario Panadero, La Panadería. La Panadería. Panadería freestyle hoy. ¿Puedes explicarle a María Guerra, que igual no lo sabe, por qué se llama La Panadería tu sección? Porque me llamo Mario Panadero. Bueno, es que me encanta. Se explica solo. Me encanta lo de la panadería. Es que yo se lo pregunto todos los días. No, y la panadería es preciosa. Es muy bonito como porque concepto. De la panadería salen cosas de su tiempo. La panadería, el pan tiene algo del pasado, claro. ahora todo sin gluten. ¿Cómo es tu panadería? Del mismo día, además. ¿Cómo es tu panadería? Todo hecho el mismo día. ¿Tú compras pan diario? No, no compro pan. Lo compro y lo congelo. ¿Sabes? Con la máquina esta del supermercado que hace... que a mí me parece realmente llamativo que no haya habido ninguna desgracia con esa máquina. Yo he de confesaros que le tengo terror a esa máquina. Es que poca broma, que le das al botón y es un arma mortal de repente. Le tengo terror. A mí me lo imagino como en las películas en las que hay un asesinato y se desmiembra la gente, pienso, vete a un supermercado con el cadáver y clan, y te lo llevas en bolsas. Bueno, Mario, ¿qué nos preparas por continuar hoy? con las unpopular opinions sobre los finales, el speech que traigo hoy es que yo creo que muchas veces no nos disgusta el final, sino que nos disgusta que las cosas se acaben. Ah, qué bonito. Y nos cuesta reconocerlo. No nos disgusta un final en concreto, sino que nos disgustan los finales en general, porque...
somos un poco adictos y adictas a los principios, a la adrenalina de cuando todo está por comenzar, pero nos cuesta un poquito más cuando la televisión se va fundido a negro, vemos nuestra cara reflejada en la pantalla y hay que ponerse a reflexionar sobre lo que hemos visto. Siempre está la opción de coger el móvil y ponerte a scrollear, claro, pero bueno, es menos recomendable. Pero nos cuesta un poco no estar rodeados por un millón de estímulos en general. Y pasa también, yo creo que cuando ves una serie, cuando se está emitiendo, a veces te disgusta exageradamente el final porque se ha terminado la serie con la que has disfrutado durante mucho tiempo, que al final es una parte de ti lo que estás viviendo, es un duelo, quieras que no. A mí me pasó un poquito con esta serie. Porque yo veo las cosas en versión original. Hombre, claro, claro. Este es el final de Cómo conocí a vuestra madre, que se emitió en 2014. Yo tenía 16 años, lo recuerdo perfectamente cuando se emitió, la seguía al día y no me gustó absolutamente nada porque la serie se llama Cómo conocí a vuestra madre. Es la historia sobre cómo Ted Mosby conoce a la madre de sus hijos y... la madre de los hijos de Ted Mosby sale en los últimos 10 minutos de la serie, más o menos, ¿no? Entonces, el plot twist final es que sus hijos le hacen llegar a la conclusión de que en realidad la historia que les ha contado es una historia sobre cómo está enamorado de Robin y entonces él pues dice, vale, tenéis razón, y se va con la trompeta azul a su casa a buscarla. Yo cuando la vi no me gustó nada, pero es verdad que yo creo que yo estaba muy disgustado porque se hubiera acabado Como conocí a vuestra madre, porque fue como un poco la primera sitcom que yo vi contemporáneamente y que me gustó mucho. Pero años después la volví a ver y yo creo que entendí mejor ese final. Y creo que una vez superado el duelo puedes volver a ver las cosas y la conclusión a la que llegas puede ser un poco diferente. Qué bonito ¿No esto, Mario? crees? Totalmente. Es muy bonito porque las series producen esa idea de vivir en un lugar, ¿no? Una serie es vivir en un lugar y entonces yo creo que eso, claro, produce el dolor de ya no puedo volver. Eso en la vida no te suele pasar, salvo situaciones muy, muy extremas. Y las series son viudedades. Es bonito lo de vivir en un lugar. Yo pregunto mucho en las entrevistas en qué serie te quedarías a vivir y todo el mundo tiene una en su imaginario. Dinos, Mario. Y bueno, por terminar esta panadería de verano, te voy a llevar la contraria. Y te voy a poner un principio. Vale. ¿Qué te parece? Esta es la primera escena de Breaking Bad, que es probablemente uno de los inicios de serie más populares por lo descolocado que te deja cuando la ves, porque en la primera escena de Breaking Bad ves ahí a Bryan Cranston conduciendo una caravana en calzoncillos y con una máscara antigas y no sabes qué pasa. No sabes qué pasa, estrella la caravana, sale y graba un mensaje de despedida a su familia, el que supuestamente es el protagonista de la película. Luego suceden, por supuesto, un montón de cosas más durante 6 temporadas que son fantásticas, pero este principio es... un muy buen principio porque no es acaso todo final el principio de otra cosa, Mariola. Qué bonito esto, es que es un intelectual. Ahí lo dejamos. Humanista. Vamos allá. Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía y tú te fuiste de mí. La serie más longeva de la televisión española acabó bien. Yo siempre me emociono cuando oigo la canción, porque esta serie yo la veía con mi madre, o sea, duró tanto que ha sido transversal también a varias generaciones. Yo la veía con mi madre no se la perdía nunca, conmigo y sin mí, y hizo un bien total a muchísimos espectadores, creó además una industria muy interesante y sobre todo, tal y como nos contaba en su momento Jacobo Delgado, que fue uno de los guionistas, era muy difícil finiquitarla, una serie tan querida y tan especial, pero lo consiguieron, así que vamos a ver ese final. Pero bueno, mira, ya.
Tú que llegando te reto la vida, cabrón. Sí. Joder, cuánto tiempo. Mira, el pantaloncillo corto. ¿Te acuerdas? Tú y yo ya íbamos con el pantalón largo y su madre no le dejaba. Claro. Iba con nosotros con el pantaloncillo por aquí. Bueno, para pantaloncillo por aquí el amigo, que se te asomaba... Pero eso era por mi madre, que me compraba los calzoncillos anchos y a veces se me salía un poco... ¿Cómo era en el colegio? El huevete de Luisete. Hostia. Está todo igual. Ya sabemos cómo acabó Cuéntame, que podría haber seguido y ya, lo que pasa es que ya llegábamos al 2026, María, entonces ya no me decía Cuéntame porque no tenía sentido, bueno, pero fue una serie muy, muy interesante. Sí, ¿no? Y ese final de las Torres Gemelas es como ver la vida pasar, ¿no? Exactamente. Todo está, es un continuo, ¿no? Que también... Es muy, a mí me parece admirable y además creo que los guionistas de series son gente son grandes filósofos porque están administrando la emoción de la rutina. Sí, y entonces ese administrar la gota a gota, pues posiblemente Cuéntame a tu madre le dio mucho sentido del tiempo para ella y de su... O sea, a lo mejor sirvió para personas que no se planteaban o no se contaban bien a sí mismas. Yo creo que es una serie que mientras se veía te contabas a ti mismo y te situabas en un momento espacio-tiempo, ¿no? Y yo creo que eso pues fue muy valioso. Y además la voz en off era un niño que en realidad tenía nuestra edad. Es decir, claro, era un niño que era igual un poquito mayor, pero bueno, más o menos, ¿no? Entonces, claro, las personas que veían esa serie de todas las edades se sentían más o menos, es decir, estábamos ahí. Sí, además es que Carlos Hipólito, que cumple este 26, 70 años, sí, claro, es un personaje, Carlos, que está entre muchas generaciones y yo creo que ha explicado muy bien a los del pasado y a los del presente y a los del futuro quiénes somos. Entonces sí que, aunque yo francamente he salido, o sea, no he querido vivir tanto en Cuéntame. Es que yo tengo problemas con vivir en las series. Ya. Yo me gusta más vivir cortamente en una película. Eres seca. Soy seca. Sí. Y luego a veces, claro, no. Yo prefiero vivir menos en las series. Bueno, yo insisto, a mi madre le hizo muy feliz esta serie y yo con eso me quedo. Fíjate, bueno, María. Es que eso ya es un éxito. No lo consiguieron igualmente. Una serie que fue al principio muy celebrada. Yo me levanté a las 6 de la mañana para poder ver el final, porque luego tenía radio y eran otros tiempos televisivos donde, en fin, te tenías que levantar para verlo en directo. Que fue Lost, el final de Perdidos. Nos hemos metido mucho con el final de Los Serrano, porque nos pareció, ha sido un sueño. Pero de Lost no dijimos tanto. Vamos a ver, Panadero. Hola, Benjamin. Hola, John. ¿Ya están todos dentro? Me parece que la mayoría sí. Lamento mucho lo que te hice, John. Panadero, ¿tú eres de los que sí o de los que no? Es que yo no he visto Perdidos, Mariola. Mira, pues y fíjate que soy muy fan de Lindelof porque me encantó Leftovers. Pero no he visto, no me he puesto con esa empresa todavía. Lo que pasa es que yo era muy pequeño cuando se estaba emitiendo Perdidos. Sí, pero eso no es excusa porque está ahora en todas las plataformas. Ya te he dicho muchas veces que lo de la edad. Pero yo quiero echarle un cable a Panadero porque yo tampoco he visto Lost. Bueno, ya, pero te quiero decir que porque tú no me pones la excusa de es que era muy pequeña. ¿Sabes qué pasa? Que también, pero Lost vista desde fuera, porque yo no la vi, porque claro, yo trabajo viendo cosas y tampoco quiero eso, lo de vivir en una serie me parece muy demandante. No, yo la veía por obligación al final, ¿eh? Pero Lost marcó una frontera a partir de la cual hubo un fandom al que había que tener muy en cuenta. O sea, cuando nosotros empezamos estaban los trekkies, que se consideraban directamente los frikis, y hubo un paso de los frikis al ejército regular, y entonces era como gente que tú tenías que estar de acuerdo, o era como la voz, como si fuera el tanto por ciento de los creyentes, y era como, señores, no me interesa tanto que crean. Entonces, esa opinión / creencia ha pasado luego con muchas series y películas, sobre todo de Marvel, en lo que todo se justifica porque
viene de la gran religión Lost o bueno, Breaking Bad, The The Wire, y Wire, entonces sí, tú sí, dices, todo. bueno, entonces te presentas ante una persona que dice, yo estoy revestida de la paz porque de la sabiduría porque soy creyente, y dices, pues hombre, entonces yo me he esforzado, a veces he visto algo de Lost y he dicho, no, es que como no he vivido allí, pues ya no entro, o sea que no es por juventud, sino porque yo digo, mira, lo digo primero para machacar a Mario Panadero porque es uno de mis ejercicios favoritos. Total. Y sobre todo con la cuestión de la edad, y porque no es excusa, no, es que era pequeño, está en las plataformas. Sí, si te sí, interesa, he visto Los Soprano, por ejemplo, vale, exacto, que más pequeño era todavía. Exacto. Vamos con otro seriéfilo que es el responsable del comedista, Miquel López Iturriaga, que nos abre un nuevo tema, porque es un Hay final... un final que cuando lo vi me gustó mucho, me entusiasmó, y visto desde el presente no me gusta tanto, que es el de Las Chicas de Oro, una de mis series favoritas de todos los tiempos. Dorothy, una de los personajes principales de la serie, al final se casa y se va con su marido y deja la casa en la que vive con Blanche y Rose, que son sus dos amigas, y con Sofía, su madre. Es un final precioso, súper emotivo, muy bien contado, todo lo que quieras, pero claro, ahora lo pienso y digo, es un final que traiciona un poco el espíritu de la serie, ¿no? Y lo que defendió durante los 7 años que duró, que fue que las mujeres, pues bueno, podían vivir perfectamente felices siendo independientes y no necesitaban para nada la compañía de un hombre, ¿no? Yo creo que habría sido mejor final que Dorothy se hubiera quedado viviendo en esa casa, hubiera seguido teniendo sus ligues o sus rollos como los otros personajes de la serie y ya, ¿no? No sé, bueno, es un final bonito, pero a mí me habría gustado otro. Bueno, sí, visto desde hoy, igual sí, ya te lo digo. ¿Las adaptaciones literarias deben ajustarse al final del libro o se pueden permitir licencias? Miquel también ha elegido este final. Otro final que recuerdo especialmente es el de la serie Patria, basada en el libro de Fernando Aramburu. Me pasé todo el último episodio aguantando las lágrimas y fue acabar la serie con ese momento absolutamente inolvidable en el que se encuentran las dos protagonistas de la serie. Y bueno, vamos, me derrumbé absolutamente y bueno, estuve como 5 minutos sin parar de llorar porque, bueno, no sé si por ser vasco y porque el tema me tocaba de cerca o simplemente porque es una historia humana increíblemente bien contada e increíblemente bien resuelta, pero vamos, me tocó mucho la patata. ¿Tú crees que nos podemos permitir licencias en las adaptaciones literarias? Bueno, yo creo que hay que permitirse licencias y que... Eso gente que no No, lo bueno, tolera. me acuerdo en el caso de Javier Marías, con su novela Todas las almas, que vendió y cogió dinero para desprenderse de los derechos de su novela y llegó Gracia Querejeta e hizo El último viaje de Robert Rylance y montó un Cristo que era como, oiga, no, una obra... una película, una serie es una nueva obra. O sea, Mario Puzo, tío, tú por tu lado y El Padrino por otro. O sea, o no sé, Los Santos Inocentes. Las novelas pertenecen a los autores y una vez que ellos han vendido su alma al diablo, el diablo puede hacer lo que quiera. Entonces yo creo que... Estoy completamente de acuerdo. Y además no hay ninguna obligación de ver una película o una serie y haberse leído el libro. Todo lo contrario. O sea, yo por eso también... Yo se lo recomiendo claro, mucho. no lo sí. hagáis, no lo hagáis. Sí. O sea, El Padrino se mantiene sobre sí mismo. El Señor de los Anillos, a mí me parece mejor el libro. Las películas me aturullan brutalmente y hay un No he visto ninguna de las dos. Ni he leído El Señor de los Anillos ni he visto las películas. No puedo soportarlo. Claro, Tú o sea sí, que claro. yo creo mucho en la independencia en la independencia total de la autor. obra, sí.
¿Me ibas a pegar la bronca, Mario Panadero? ¿Por El Señor de los Anillos? Sí. No, mira, pues tú te lo pierdes. Bueno, sí. A mí me parece una de las grandes obras de la historia de la humanidad. Fíjate lo que te digo, Ya, sin lo atisbo siento, de ironía, sí, lo digo. tengo, o sea, lo entiendo, os entiendo a todos. O sea, me parece que sí, tenéis toda la razón. No voy a entrar. No, Mira, igual por ejemplo, que me estaba Star acordando Wars, de todo esto no lo voy a Viridiana. ver. O sea, Viridiana de Viridiana. Galdós, que es que Buñuel le metió mano a Galdós, hizo cada cosa con Galdós, que es maravillosa. Tú vete Tristana, vete Viridiana y olvídate. Exacto. Olvídate. Exacto. Y eso, vamos. Bueno, hemos tenido finales maravillosos de series maravillosas y nunca lo suficientemente celebradas como A 2 metros bajo tierra. Claro, antes nos lo contaba uno de nuestros seriéfilos, no se oye nada porque la serie es todo, el final es todo imágenes y vemos esto que decía nuestro compañero, que vemos gente pasar, ¿no? Vemos momentos pasar, es deliciosa, yo lloré también. Una barbaridad y si estáis en un momento de duelo no tenéis que ver. Parece de Burgos este señor, hace bien. ¿Sabes? En recordar. Es que, Mario, tú no lo sabes, pero María veraneaba en Burgos. Pero que a mí, que yo siempre Burgos le digo, salía a la calle ante esta valenciana que claro, dice que disparates. Para mí, lo siento, compañeros de Burgos, para mí veranear y Burgos... No, me bañaba en el río Pisuerga en Melgar de Fernamental, Bueno, que es pues otra es una cosa. zona preciosa. Claro, sí, no lo dudo, pero tú piensas que yo soy mediterránea, entonces para mí... Ya. Entonces, claro, veranear y Burgos son dos conceptos que yo... Entonces, cuando me lo dijo la primera vez dije, claro, ahora entiendo todo. Efectivamente. Pero mira, coincido en 2 metros bajo tierra. Vale. Otro final absolutamente maravilloso de otra serie maravillosa que era Friends. Es más duro de lo que me había imaginado. Tranquila, lo superarás. ¿Estás mejor? Sí. ¿Tenéis que iros enseguida o tenéis un poco de tiempo? Bueno, qué bonito momento, esa celebración de la amistad, en esos, como bien decía Mario Panadero la semana pasada en nuestra sección sobre las casas el casoplón, y el casoplón que tenían, Mónica. que vivían en pleno Central Park, sí. en Central Park, personas como un actor mediocre que no tenía trabajo, Una cocinera de restaurante. y una cocina de restaurante y tal, que tenían unas casas impresionantes. Pero bueno, ahí hicimos todos el ejercicio de la suspensión del descrédito y dijimos, nos lo vamos a creer todo, vamos a creer que siempre está ese sofá libre para ellos cuando llegan a la cafetería. Hay un final de una serie que fue mítica, que era Sexo en Nueva York. Llegó una última temporada, que nunca me acuerdo del nombre, también te lo digo, el nombre de la última temporada. Yo tampoco. Bueno, sabéis, la segunda temporada y última de Sexo en Nueva York, que es que no se llamó igual. Imperdonable ese final que le dieron a la historia. Hay relaciones que te abren puertas a cosas nuevas y exóticas. Otras viejas y familiares. Relaciones que te hacen preguntarte muchas cosas. Relaciones que te llevan a cosas inesperadas. Unas te llevan lejos del punto del que saliste. Y otras te devuelven a él. Pero la relación más emocionante, difícil y significativa de todas es la que tienes contigo misma. Y si encuentras a alguien que te quiera por ti misma... ¡Hola! ¿Qué pasa, niña? ¿Qué tal por Napa? He puesto en venta la casa. Cuidado, Nueva York, ya vuelvo. No. Bueno, No. eso es Es un no, esa cursilería es insoportable. Además, fíjate que en castellano suena un poco mejor. Pero cuando la ves en versión original, la frase, la relación contigo misma, cállate. Bien, tenemos que acabar.
Tenemos que acabar. Millones de gracias, María. Me encanta porque ha sido el programa de los spoilers. Porque es una costumbre horrorosa. Bueno, pero aquí ya damos por No, sentado que una todas- costumbre que la gente mantiene, y yo te contaré una anécdota en el cine, lo que yo te diga, yo que sé, en los años 90 así, en El Contestador hablábamos del Jesucristo, como es la película de Mel Gibson. Bueno, la pasión. Y un oyente nos dijo que le habíamos hecho spoiler. Entonces es como, me arranco la cabeza. Me encanta que me hayáis invitado a un programa en el que hemos contado tantos finales. Cristo murió. Yo he sacado los cortes mirando el móvil un poco. Totalmente, para no verlo. Bueno, mil gracias, María Guerra. Mil gracias a ti, Mario Panadero. Mariela. Otro año en ¿Y tú qué miras? And in the end, the love you take is equal to the love you make. Ser podcast.